A reading from the book of Genesis. Lectura del libro de Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham llamándolo. Abraham. Él respondió, aquí me tienes. Dios le dijo, toma a tu hijo único al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moriah, y ofrécemelo en sacrificio sobre uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí un altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Él contestó, aquí me tienes. Dios le ordenó, no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho eso, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo. Te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Verbum Domini. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. En el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. A reading from the letter. Lectura del apóstol San Pablo a los romanos. Brothers and sisters, Hermanos, if
Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que intercede por nosotros? Verbum Domini. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabía lo que decía. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se le quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Extendemos una bienvenida muy cálida esta mañana al hermano Matthew, junto con el padre Pratik, que está en casa para vacaciones de primavera, y el hermano Matthew está acabando su año de diaconato transicional y será ordenado el 2 de junio, así que nada más como 3 meses será ordenado sacerdote, así que continúen recordándolo en sus oraciones y esperamos con anhelo y gran entusiasmo ese día, hermano. Como parte de su formación como diácono, tiene que ser expuesto a homilistas ejemplares y estelares, y por eso está con nosotros esta mañana. Vamos a ver si es verdad o no. Y también pedimos sus oraciones por el padre Ángelo Shaughnessy,
franciscano capuchino. Sirvió aquí como moderador canónico de nuestra comunidad durante 6 años y nos ayudó con la formación de nuestra forma de vida. Y el Padre Ángelo ahora está en sus últimos días, ha estado sufriendo de cáncer y nos han avisado que, como dijo su secretario, la luz se está apagando para esta vida, pero la luz está aumentando a medida que se acerca la vida próxima. Así que recordemos al Padre Ángelo en nuestras oraciones. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor se presente con él, al igual que la Virgen, San José y los ángeles lo acompañen en sus últimos días. Y el último anuncio, una palabra de agradecimiento por todas sus oraciones, las oraciones de nuestros televidentes y escuchas, por Isaac, el sobrinito del hermano Leo, un pequeño bebé que estuvo muy enfermo. Sus padres están agradecidos, pudieron llevar a Isaac a casa del hospital la semana pasada. Isaac ha mostrado señales de avances y está haciendo pequeños movimientos y expresando respuestas a sus padres, a Gregory y Mary. Pedimos que sigan rezando por su sanación. Tiene un camino muy largo por delante, así que recen por su recuperación plena y en especial por su padre y su madre. Hoy la Iglesia nos da este hermoso texto del Evangelio acerca de la transfiguración para el segundo domingo de Cuaresma. Quiero comenzar compartiendo algunos pasajes del arzobispo Fulton Sheen en su maravillosa obra La vida de Cristo. Y lo que dice aquí es, él está compartiendo lo que vemos de diferentes comentaristas bíblicos acerca de qué estaba ocurriendo con Jesús en esa montaña, en su transfiguración. Y vale la pena reflejar sobre esto en nuestra vida de oración y meditación. Fulton Sheen dice que en la cima de la montaña, después de rezar, Jesús se transfiguró delante de ellos. Y la gloria de su divinidad resplandecía a través de las vestimentas humanas de él. Así que él se refiere a la humanidad de Cristo como si fueran vestimentas. Nuevamente, la gloria de su divinidad resplandecía a través de los hilos de sus vestimentas terrenales. Fulton Sheen indica que en la transfiguración, la divinidad mostrada a través de la humanidad, y probablemente esto sea mucho más natural que ver a Cristo en alguna otra pose, o sea, sin esa gloria. Tomaba control propio para ocultar la divinidad presente en él. Así que es mucho más natural para Cristo estar en la divinidad plena, es lo que Fulton Sheen está diciendo, de manera que cuando miramos o meditamos acerca de lo que está ocurriendo en el monte Tabor, en este momento de la transfiguración, probablemente esta haya sido la expresión más natural de Cristo. Pero él tenía que reprimir, o él ocultó esa gloria en su humanidad, bajo el velo de su naturaleza humana. Nuevamente, el arzobispo Sheen dice, no era tanto una luz la que brillaba desde fuera de Cristo, sino la belleza de la divinidad mostrada desde dentro de él. No era la manifestación plena de la divinidad que ningún hombre en la tierra es capaz de ver. Las Escrituras nos dicen que el hombre no es capaz de ver a Dios y vivir. Así que es una manifestación de su gloria, pero no una manifestación plena de su divinidad. Eso lo contemplaremos recién en la vida eterna. Ni su cuerpo estaba glorificado, pues él no había resucitado de entre los muertos, pero poseía una cualidad de gloria. Y luego prosigue, la gloria mostrada en torno a él como templo de Dios. El arzobispo Sheen está hablando de Jesús como la presencia de Dios en medio de nosotros, y esto es lo que sucede en la encarnación, cuando el Verbo se hace carne y mora entre nosotros. Así que Él es
un templo nuevo, la presencia de Dios entre su pueblo. Así que esa gloria mostrada alrededor de Jesús como templo de Dios no era algo con lo que Él estuviera involucrado externamente, sino una expresión natural de la hermosura interior de aquel que vino desde el cielo. La maravilla fue la radiantez momentánea en torno a Él, sino más bien que en todo otro momento estuviera oculta. Así como Moisés, después de comulgar con Dios, ponía un velo sobre su rostro para ocultarlo del pueblo de Israel, de la misma forma Cristo había velado su gloria de la humanidad, pero por ese breve momento lo hizo a un lado para que el hombre lo pueda ver. Así que hay un gran énfasis. La divinidad de Cristo es natural, es parte de Él. No es algo que en la transfiguración venga desde el exterior de Él, sino que simplemente el Señor está corriendo hacia un lado ese tenue velo de su humanidad y revelándose a sí mismo ante nosotros. Esa divinidad no es algo que estuviera tan oculto dentro de Él que tengamos que cavar a través de cortinas pesadas, sino un velo muy tenue que el Señor corre a un lado y revela su faz ante nosotros. Muchas personas hablan de esa misma forma de pasar de esta vida a la próxima, de que cuando pasamos súbitamente un velo muy tenue se hace a un lado y contemplamos la realidad verdadera, contemplamos a Dios, que Él no está lejos de nosotros y que Él nos invita a compartir en su venida y compartir nuestra naturaleza humana. Él nos está invitando a una participación en su divinidad. Contemplar la gloria de Jesús asegura a estos discípulos de quién es, de su divinidad. El Padre les dice quién es, al igual que en el bautismo. Así que aquí lo tenemos contemplando la gloria de Jesús, que les asegura quién Él es, que Él es el Hijo Divino, y prefigura su propia glorificación en la resurrección. Al igual que el bautismo de Jesús, este evento revela la Santísima Trinidad. La voz del Padre se escucha, el Hijo es transfigurado y el Espíritu está presente en la nube. Es importante que reflexionemos sobre esta realidad. Aquí los discípulos están contemplando al Señor en su manifestación de su gloria y están escuchando la voz del Padre. Pero es la nube del Espíritu Santo la que obra entre ellos, de la misma forma en que Él hace con nosotros. Una nube es algo que es misterioso. ¿Alguna vez han visto la niebla? Da ganas de agarrarla y la mano la atraviesa. Sin embargo, funciona. Si uno camina por en medio de las tinieblas, uno no sale seco. Es como un rocío que cae sobre nosotros, pero no hace ningún ruido. Está presente y tiene ese efecto sobre nosotros. Y esto es lo que ese es el espíritu que el Espíritu Santo tiene en nuestros corazones. Es un efecto de transformación para ayudarnos a reconocer a Cristo por quien Él es, al escuchar la voz del Padre, diciéndonos, revelándolos a nosotros. Y el Espíritu Santo abre nuestros corazones para llevarnos a la comunión compartida entre el Padre y el Hijo. Hablamos del Espíritu Santo como un vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. Y cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, busca llevar eso mismo. Él quiere ser ese vínculo de amor por nosotros, que participemos en esa comunión con el Padre y el Hijo. Así pues, esto es lo que los discípulos estaban viendo, lo que Pedro diría: Señor, qué agradable es estar aquí. Es una respuesta natural. Por supuesto que tiene un poquito de miedo, y cuando Pedro se asusta,
se le suelta la lengua, pero gracias a Dios que lo hace porque da expresión a las cosas que nos hace falta decir con nuestros propios corazones. Queremos estar en la presencia de Jesús, queremos estar en comunión con Él y luego con el Padre. Origen, al mirar este pasaje, que nos da un vistazo del sentido moral de este pasaje. El sentido moral de las Escrituras nos habla de cómo vivimos este pasaje de las Escrituras el día de hoy, cómo se aplica a nuestra vida el día de hoy. Él indica que Cristo llevó a los discípulos a la montaña después de 6 días para mostrar que debemos elevarnos por encima de nuestro amor por las cosas creadas. Cuando hablamos de los 6 días, el pasaje que lo precede inmediatamente es cuando Jesús le dice a los discípulos que Él iba a Jerusalén a morir. Así que Él delinea para ellos su crucifixión, que su muerte estaba asegurada para Él. Así que después de esto, Cristo los hace subir esta montaña, y eso es lo que dice Origen, que Cristo los lleva a la montaña después de 6 días para mostrar que debemos elevarnos por encima de nuestro amor por las cosas creadas, que fueron creadas por Dios en 6 días, de manera que al 7º día ingresemos a la visión de la gloria de Cristo. Hermosa interpretación de este pasaje de Origen. Necesitamos vivir nuestras vidas y esto es lo que necesitamos escuchar durante este peregrinaje de Cuaresma. Tenemos que desapegarnos más y más de las cosas creadas, de estar apegados a la tierra para que nuestra vida pueda ser elevada hacia el cielo. Y nos encantan los 6 días de la creación. Nos encantan las cosas que Dios creó en esos 6 días de creación. Pero el 7º día de descanso ingresamos a esta participación de la vida de Dios. La resurrección a menudo se le refiere como este 8º día. Ingresamos a la vida de Dios y por eso la fuente bautismal es octagonal para recordarnos aquel 8º día. En el bautismo somos llevados a esa comunión con el Señor, a esa comunión con la Trinidad. Recibimos la morada de la Trinidad, la vida de Dios dentro de nosotros. El sentido anagógico de las Escrituras lidia con el futuro, los eventos futuros de la historia del cristianismo, pero también cosas que tienen que ver con el juicio, cielo, el infierno, el purgatorio y cosas de ese tipo, que también vale la pena reflexionar sobre estas cosas durante Cuaresma. Si queremos estar sobrios durante Cuaresma, una de las cosas que podemos tener en mente es, vamos a morir. ¿Y qué pasará cuando moramos? No debe ser el infierno, debe ser el cielo. Así que si reflexionamos sobre ello, cambia el curso por el que caminamos. Nos da una perspectiva mejor de nuestro futuro. Nos ayuda a cambiar el curso y a tener un sentido apropiado de conversión de corazón. Así que nuevamente, llevando un tema similar, este sentido anagógico de las Escrituras nos dice que Cristo llevó 3 discípulos a la montaña para simbolizar que aquellos en esta vida creen en la Santísima Trinidad. En la vida próxima contemplarán a las 3 personas de Dios en la gloria del cielo. Así que nuevamente mirar nuestro futuro es una comunión con la Santísima Trinidad y esto se lleva a cabo mediante el bautismo. El bautismo es el punto focal para nosotros durante nuestro peregrinaje de Cuaresma. La Iglesia mira este tiempo. En la Iglesia primitiva miraban este tiempo de Cuaresma como un tiempo de retiro final. Esos 40 días eran como un tiempo de retiro para los catecúmenos que iban a ser bautizados o iban a ingresar en comunión con la Iglesia. Al profesar su fe y entrar en comunión plena. Usualmente no pensamos mucho en los catecúmenos hoy en día porque muchas personas en torno nuestro ya han sido bautizadas,
Pero hemos de recordar que cada vigilia de Pascua, en muchas iglesias, la gente aún sigue escuchando la prédica del Evangelio, primero mediante el testimonio de la vida cristiana. Hay gente que lo ve a uno y dicen, yo quiero lo que esa persona tiene. Y llegan a la fe a través del oído. Porque cuando la gente les pregunta, ¿por qué tienen alegría en medio de esta vida? ¿Por qué realizan caridad en medio de este mundo? Y se ven atraídos a aquello que es genuino y que es hermoso, aquello que es santo. Y eso es todo lo que todos ustedes hacen, incluso sin saberlo a veces. Es como un hermoso perfume en un lugar. No es abrumador, es una fragancia hermosa que eleva el corazón. Y eso es lo que el cristiano hace en el mundo. E invitamos a la gente, entonces decimos, esta es la razón por la que tengo alegría. Esta es la razón por la que hay paz. Esta es la razón por la que hay caridad. Por Jesús, porque Él es la fuente de alegría, paz y amor. Así que la gente escucha el Evangelio y llega a creer en Él. Y cuando profesan su fe, buscan el sacramento del bautismo para poder estar incorporados a esta vida de Cristo, verse fortalecidos en confirmación y tener la iniciación plena, la recepción de la Sagrada Eucaristía. Pero para poder estar incorporado en la vida de Dios, tenemos que estar incorporados en su muerte y su resurrección. Eso es lo que pasa en el bautismo. El encuentro con la muerte y resurrección de Cristo y aceptar su cruz para que podamos llevar la cruz hacia la luz de su gloria. Y eso es lo que hacemos, al derramar agua sobre aquellos que van a ser bautizados 3 veces en el nombre de la Trinidad. Te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y metemos a esa persona en el agua 3 veces para recordarnos de los 3 días que Cristo estuvo en el sepulcro, que Él murió y resucitó en gloria. Así que esta persona que está siendo bautizada participa entonces en la muerte y resurrección de Cristo. Así pues, cuando reflexionamos sobre esto, y todos les dicen lo siguiente, lo escuchan todo el tiempo, no obtendrás participación en la resurrección a menos que pases a través de la cruz. Tratamos de ajustar nuestros GPS espirituales por todos lados para evitar ese camino. Y la amable señora con el acento inglés sigue diciendo, regresen al camino, manténganse en curso. Y finalmente dice, no hay ningún otro camino, este es el único camino que puedes ir. Y si tratas de evadir esto, vas a terminar confundido. Tienes que ir directamente a la cruz de Cristo en esta vida y es mediante esto que obtenemos participación en su resurrección. Y nos sentimos escandalizados por esa idea. Admitámoslo, nos sentimos escandalizados por la cruz, así como los discípulos también. Pedro fue a Jesús y le dijo, no permitiré que esto suceda. No has de subir a Jerusalén a morir. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mi vista. Le llama a Satanás. Quítate de mi vista, Satanás, porque no vas a cambiar mi curso. Estás interfiriendo con la voluntad del Padre. Juan y Santiago, ¿qué hacen? Ni siquiera lo escuchan. Dicen, ¿podemos sentarnos en tronos a tu izquierda y tu derecha? Están preocupados con vivir una vida de gloria sobre tronos y Jesús les dice, bueno, no les puedo prometer eso depende de mi Padre, pero sin embargo, han de beber del mismo cáliz que yo. Ellos contestaron la forma en que nosotros estamos supuestos a contestar.
dicen, sí, seguro, beberemos de ese cáliz. Y así lo hicieron. Y estos son los tres que Jesús llevó con él a la cima de la montaña para cambiar el entendimiento de ellos de lo que él había de ser. Él había de morir para resucitar de entre los nuestros. Está llevando a cabo la voluntad del Padre para nuestra redención. Y así pues al revelarles su gloria y al revelar su gloria a todos nosotros, porque Él le dice a estos discípulos, no le digan a nadie lo que ocurrió aquí hasta que yo haya resucitado de entre los muertos. Nuevamente, cuando están bajando por la montaña, están pensando, ¿qué significa todo esto? Y después que resucitó de entre los muertos, ¿qué hicieron? Les contaron a todos lo que ocurrió en esa montaña. Dieron testimonio de esto. Se dieron cuenta que esto era el Señor que estaba fortaleciendo su fe, de manera que la transfiguración equilibra el asombro ante la primera predicción de Cristo, de su pasión, que acababa de ocurrir días antes, y el fortalecimiento de la fe de ellos. El arzobispo Shin, al mirar esto, hace una hermosa observación. Dice, a medida que se acercaba a la cruz, su gloria se acrecentaba. Así que la transfiguración ocurrió poco tiempo antes de su ingreso en Jerusalén. A medida que se acercaba a la cruz, su gloria se acrecentaba y se manifestaba de esta forma. Y luego el arzobispo Shin indica, de manera que la venida del anticristo o la crucifixión final del bien sería precedida por una gloria extraordinaria de Cristo en sus miembros. Al acercarnos, pues, al final de los tiempos, y los fieles cristianos tienen una participación más grande en la cruz de Cristo a través de la persecución y el sufrimiento, habrá una manifestación más grande de la gloria de Cristo en sus miembros, en su pueblo. Podemos mirar nuestros propios tiempos. No sabemos cuándo va a volver Cristo, pero cuando miramos nuestros tiempos, miramos la hermosa manifestación de su gloria en los mártires de nuestra época, en el testimonio de la fe cristiana, de los fieles que brillan con su resplandor. Recibimos un vistazo de la transfiguración de Cristo en los miembros de su cuerpo místico. Ahora, para concluir, solo deseo moralizar. A menudo en el seminario nos dicen que no moralicemos mucho, pero ese tiempo de Cuaresma se presta mucho para aplicar esto a nosotros mismos y nuestra vida diaria. Y como ya he señalado, todos nosotros nos escandalizamos por la cruz. Nos confundimos por la cruz. Ninguno de nosotros naturalmente corre hacia la cruz de forma natural. Si pensamos al respecto, nos retiramos, nos hacemos para atrás cuando nos es presentada. Y el Señor nos da tiempo para que tomemos conciencia de cuál es la invitación que Él nos está extendiendo. Él nos llama a que aceptemos la cruz que nos está presentando. Piensen en situaciones que ustedes sepan en sus propias vidas, o en sus familias, o en torno a ustedes. Si sienten un declive en su salud o una pérdida de la salud, es muy difícil decir, oh, esta es la cruz, es hermosa. Decimos más bien, Señor, ¿por qué nos sentimos escandalizados? Y así no es como está supuesto a ser. Este no es el plan que yo tenía. Cuando vemos el sufrimiento de un niño pequeño, el sufrimiento de alguien a quien amamos, y sentimos la muerte inesperada de alguien que no es anciano, una persona que no está supuesta a morir, es confuso para nosotros. Y vemos en los ojos de aquellas personas, en la vida de esos individuos, vemos la cruz manifestada, vemos el sufrimiento de Cristo manifestado. Estos individuos son muy hermosos en medio de su sufrimiento. Cada uno de ellos ha visto esto.
excepto los niñitos. Pero nosotros que somos adultos hemos presenciado esto en nuestras propias vidas y en las vidas de aquellos que amamos. Y hemos de utilizar esa palabra. ¿No es acaso esto hermoso? Y sin embargo, exige tiempo de nosotros para que reconozcamos esa hermosura, porque decimos lo mismo acerca de Cristo crucificado. ¿No es eso hermoso? El hombre que está clavado en la cruz, pero es lo que hizo por nosotros. Para hacer una breve referencia a la primera lectura de hoy, este pasaje profundo de Abraham que le dice a Isaac, vayamos a ofrecer sacrificio. Y Isaac se pregunta, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Todos conocemos la historia. Isaac es prefiguración de Jesús. Abraham pone la madera del sacrificio sobre la espalda de Isaac y él carga ese paquete para subir por la montaña. ¿Se imagina mirar esto en una película? Y sabemos cómo va a terminar. Es como que, oh, nos sentimos escandalizados. Oh, Dios mío, no puedo ver, eso es lo que vamos a hacer. Así, de esa misma forma, Isaac se dice a sí mismo, me van a poner en la madera. Y sí, efectivamente lo hace. Leemos que Isaac, cuando yace sobre esa madera, listo para ser sacrificado, Abraham tiene su mano en el aire y el ángel lo detiene. Cuando vemos que a Isaac se le permite vivir, vemos ahí ya esa prefiguración de la muerte y la resurrección, de la cruz y la resurrección. Y lo que escuchamos es que Isaac, al yacer ahí, el cielo se abre y su pregunta es respondida. Tiene una visión del Cordero en el cielo, que eso es lo que Dios había de hacer. Él iba a enviar a su Hijo como Cordero de sacrificio por nosotros. Así que si miramos esa primera lectura, vemos el escándalo de la cruz y luego el poder de esta vida que le ha sido dada a Isaac. En nuestras propias vidas, nuevamente, todos nosotros somos escandalizados por la invitación a la cruz. Y sin embargo, como ya dije, lo vemos como una cosa muy hermosa y poderosa. Jesús en la cruz es hermoso. Y a eso es lo que nos está invitando a que participemos. Y sabemos como creyentes que necesitamos estar plenamente identificados con Jesús en su sufrimiento y con Jesús crucificado para poder identificarnos plenamente con Jesús glorificado.